Muy buenas a todos, soy Rodrigo Llanes y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Perdonad porque os he tenido un poco abandonados este último mes, pero es que se me han juntado varios proyectos que llevo a la vez que el canal con exámenes de la universidad. Entonces me ha sido imposible grabar vídeo. Pero no os preocupéis, estoy de vuelta y os grabo este pequeñito vídeo para que entendáis un poquito mejor qué es lo que hago cuando no estoy haciendo vídeos de YouTube, para que me podáis comprender, para que podáis empatizar un poco más conmigo y de paso pues para enseñaros este TFG que estoy haciendo. Y no os preocupéis que dentro de una semana o dos como mucho tendréis el próximo vídeo de los tutoriales de Unity que mucha gente me ha estado pidiendo. Dicho esto, vamos a ver de qué trata mi TFG. Para el que no lo sepa, un TFG es un proyecto que hay que realizar al terminar la carrera, para demostrar que la universidad te ha servido de algo. En el caso de mi universidad, y supongo que en el resto pasará de manera muy similar, tenemos tres opciones: un TFG de emprendimiento, un TFG de desarrollo y un TFG de investigación. En el de emprendimiento tienes que crear una pequeña empresa. En el de desarrollo, desarrollar una aplicación, un programa o una página web. Y en el de investigación, realizar una investigación sobre un tema en concreto. Lógicamente, los tres TFGs tienen que ir sobre la carrera que tú estás estudiando. Si yo estoy estudiando ingeniería informática, no voy a hacer un TFG de emprendimiento sobre una empresa que reparte helados. Ahora que ya todos sabemos lo que es un TFG, voy a hablaros de mi TFG en concreto. El título oficial de mi TFG es Inferencia gramatical de lenguajes incontextuales mediante computación natural y evolutiva. Vale, no os asustéis, el nombre da un poco de miedo, pero lo vamos a ir dividiendo por trozos y va a quedar muchísimo más claro. Inferencia gramatical. ¿Qué es la inferencia gramatical? Bueno, la inferencia gramatical simplemente es crear un programa o una máquina a la que tú le vas a ir dando frases en un lenguaje, por ejemplo en castellano, y le vas a decir, toma esta frase, esto sí que es castellano. Después le vas a dar otra en otro lenguaje, incluso en un lenguaje inventado, y le vas a decir, esta no es castellano. Le vas a dar otra en castellano, otra que no es castellano, así. Le vas a ir dando muchas frases, algunas del lenguaje que tú quieres que la máquina aprenda y otras de otro lenguaje o de muchos otros lenguajes. Entonces, la idea es que al final la máquina, mediante algoritmos automáticos, aprenda a reconocer el lenguaje que tú le estás suministrando. En este caso, nuestra máquina aprendería a reconocer el castellano. Una vez la máquina haya aprendido, nosotros podemos pasarle una nueva frase que no tenemos por qué haberle pasado antes y ella automáticamente nos dirá si es o si no es castellano. O incluso le podemos pedir a esa misma máquina que nos genere una frase en castellano y la máquina nos generará de manera automática una frase en castellano que nunca antes ha recibido. De lenguajes incontextuales. ¿Vale? ¿Y qué narices es un lenguaje incontextual? Bueno, pues en ciencias de la computación nosotros tenemos una jerarquía que se llama la jerarquía de Chomsky, que utilizamos para clasificar los lenguajes en función de su complejidad. El segundo nivel de esta jerarquía son los lenguajes incontextuales. Un lenguaje incontextual, por ejemplo, es un lenguaje de programación o una ecuación matemática. Las matemáticas son incontextuales. Voy a daros un ejemplo. Pongamos que nosotros queremos definir lo que es una expresión matemática. Una expresión matemática puede ser un número. Si nosotros vemos un número, sabemos que eso es una expresión matemática. Eso vale lo que vale ese número. Una expresión matemática también puede ser la suma de dos expresiones matemáticas. Por ejemplo, la suma de dos números. Y una expresión matemática puede ser también la multiplicación de dos expresiones matemáticas. Por ejemplo, la multiplicación de dos números. Esto ya es un lenguaje incontextual. Porque nosotros podemos coger uno de los elementos de una suma y sustituirlo por ejemplo, una multiplicación. O por otra suma. ¿Lo veis, no? Lo que vale un símbolo, lo que vale una expresión matemática, en este caso, no depende de lo que tiene alrededor. Nosotros podemos coger un hueco donde iría un número y meter otra operación matemática. Y así hasta el infinito. Pues esto es un lenguaje incontextual. Para hacer este vídeo he estado buscando qué eran los lenguajes naturales, si eran o no independientes del contexto. Y la verdad es que no he encontrado ninguna respuesta especialmente satisfactoria. Lo más parecido que he encontrado han sido un par de foros con discusiones donde la gente decía que no es independiente del contexto, pero tampoco son dependientes del contexto, sino que son una cosa rara a lo que la gente ha llamado semidependientes del contexto. Pero bueno, eso en realidad para mi TFG es irrelevante. Yo no estoy estudiando el lenguaje natural, sino que estoy estudiando los lenguajes independientes del contexto. Pero lo digo solo a nivel de curiosidad por si alguien tenía la duda. Mediante computación natural. Vale, la computación natural es un campo gigantesco y muy interesante sobre el que quiero hacer varios vídeos. Pero, para simplificarlo así, digamos que lo que hacemos es coger cosas que hay en la naturaleza
y utilizarlas para hacer cálculos de manera más eficiente. Por ejemplo, nosotros podemos coger una célula que tiene sus compuestos químicos flotando dentro y sus orgánulos y asignarle un valor a cada compuesto químico, como si fueran números. Modificar la célula para que haga las reacciones químicas que nosotros queremos y que de esta forma la célula esté calculando lo que nosotros queremos que calcule. Esto, el trabajo con células, de momento, se hace virtualmente, se hace con simuladores, porque modificar una célula para que haga esos cálculos sería muy costoso, por no decir imposible. Pero sí que hay otras ramas de la computación natural que utilizan esos propios organismos. Por ejemplo, tenemos la computación con ADN, que utiliza hebras de ADN y operaciones de recombinación para hacer cálculos. Y en este caso sí que se hacen los experimentos in vitro. O sea, se ha cogido ADN, se ha escrito como si fuera una hoja de cálculos, se han hecho una serie de reacciones químicas y de operaciones de recombinación con ese ADN en in vitro, en un tubo de ensayo, y se ha conseguido el resultado. O sea, se ha hecho que el ADN calcule. Bueno, si no habéis entendido muy bien de lo que estoy hablando, no os preocupéis, es normal. Ya haré vídeos explayándome muchísimo más y entendiendo a fondo este campo que me parece increíble y que me sorprende que no haya tanta noticia ni que se hable de él. Se habla mucho más de la computación cuántica, por ejemplo, cuando este campo es apasionante. ¿Qué es la computación evolutiva? Bueno, para entender qué es la computación evolutiva voy a daros directamente un ejemplo. Nosotros podemos coger unas cuantas células de estas que calculan, de las que os he hablado en el apartado anterior, e intentar que resuelvan un problema. Por ejemplo, lo que hemos dicho, aprender un lenguaje. Entonces yo cojo 10 células. Cada una aprenderá como pueda a reconocer ese lenguaje. Una vez las 10 células hayan aprendido, cogeré a las 5 que mejor lo hayan hecho. A las 5 que peor, las destruiré, las eliminaré, las borraré o lo que sea. Y las 5 que mejor lo han hecho, las recombinaré entre ellas y las haré mutar para crear otras 10 células. Las entrenaré otra vez y repetiré el proceso muchísimas veces hasta que al final me quede con una población de células que aprenden súper bien a reconocer lenguaje. Pues eso, sencillamente eso, es computación evolutiva. Aplicar los principios de la evolución darwiniana a sistemas de computación para obtener la mejor población posible. Ahora que ya hemos entendido todos los trocitos del título, vamos a hilarlos. Inferencia gramatical, o sea, aprender un idioma. De lenguajes incontextuales, o sea, aprender un lenguaje incontextual. Mediante computación natural, o sea, utilizar sistemas de células o sistemas inspirados en la naturaleza para aprender lenguajes incontextuales. Y evolutiva, utilizar también sistemas evolutivos. Pues ya está, eso es mi TFG. Voy a crear una especie de inteligencia artificial inspirada en la naturaleza para que reconozca lenguajes independientes del contexto. Este TFG surge de mi director de TFG, el señor José María Sempere, que fue profesor mío el año pasado de una asignatura que se llamaba Computabilidad y Complejidad, que es la continuación de una serie de asignaturas que a mí durante la carrera me han gustado mucho. Entonces, como el año pasado yo ya estaba ahí pensando en qué TFG hacer y esta asignatura me gustaba tanto, contacté con él y le propuse, le pregunté si él querría ser mi director de TFG. Él aceptó y me estuvo enviando mucha documentación, muchos artículos científicos, para que yo me fuera informando y viera sobre qué quería hacer el TFG. Él se dedica principalmente a computación con células, lo que os he explicado antes, que en realidad el nombre técnico es computación con membranas o sistemas P. Bueno, pues este verano pasado estuve leyendo muchos artículos y tal, y a principios de este curso me contactó y me dijo que le había surgido un posible TFG y que me lo proponía sobre esto que os acabo de comentar. Esta idea viene de una investigación de un investigador japonés que se llama Taishin Nishida, lo siento si lo he pronunciado mal, que es lo más probable, que estuvo haciendo una investigación para utilizar sistemas de células, de una única célula, para aprender gramáticas incontextuales mediante computación evolutiva. Y le dio unos resultados que eran bastante mejorables. Entonces, este verano, él y mi director de TFG estuvieron mandándose correos, estuvieron hablando, y se les ocurrió que estos resultados se podrían mejorar si en lugar de una única célula utilizábamos un tejido. Bueno, muchas células conectadas entre ellas que fueran intercambiando información. Y en lugar de utilizar evolución, utilizábamos inferencia gramatical, que es
Pues lo mismo, una técnica para aprender lenguajes, pero que no utiliza la parte evolutiva. Pues de ahí surge la idea, estuvieron hablándolo y me lo propuso mi director de TFG, me gustó la idea y eso es lo que voy a hacer. Entonces, mi TFG se compondrá de 3 fases. Ahora mismo estamos en la primera fase, que es la fase de documentación. Yo ahora mismo estoy leyendo bastantes artículos científicos relacionados con todo el tema de sistemas P, de computación con membranas, computación con células, sobre inferencia gramatical y sobre computación evolutiva. Entonces, una vez me haya informado lo suficiente, pasaremos a la segunda fase, que es la de implementación, crear un simulador que imite estos sistemas de tejidos de múltiples células y que puedan aprender lenguajes para ver los resultados, que eso será en la tercera parte, que será la parte de experimentación, donde el señor Nishida nos enviará todos los lenguajes con los que él hizo los experimentos e intentaremos entrenar a mi sistema con esos lenguajes para ver si obtenemos un resultado mejor de los que obtuve. Este TFG se puede alargar muchísimo, se puede añadir muchas más partes, irlo complicando, o se puede simplificar si veo que no me da tiempo. Y bueno, por eso me parecía interesante hacer este vídeo, porque creo que aparte de que hay gente a la que le puede interesar ver cómo se desarrolla un TFG, qué problemas me encuentro por el camino, lo que me cuesta, también creo que es interesante ver de esta idea que tengo originalmente, si conforme avanza el tiempo veo que me quedo sin tiempo y tengo que ir recortando, o veo que voy muy bien y puedo ir ampliando y conseguir algo mucho más guay. Bueno, hasta aquí el vídeo. Esa era la idea, presentaros lo que voy a hacer, las fases y comentaros que, bueno, que cada 2 meses o así, conforme yo vea que pasa algo interesante en esta experiencia, iré subiendo vídeos para comentarlo y que tengáis toda la información. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.